Ahí, listo. Entonces, estamos listos, Daniel. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos. Hoy tenemos la participación del meteorólogo don Daniel Poleo del Instituto Meteorológico Nacional. Él va a hablarnos un poco sobre la red de monitoreo de la calidad del aire, que son esas estaciones meteorológicas que tiene el instituto ubicadas en las diferentes áreas de la GAM, ¿verdad? Y cómo se generan los informes de calidad del aire, ¿verdad? Para que podamos tener esa información a mano. Entonces, aquí le doy la palabra a don Daniel. Bueno, muchísimas gracias, doña Laura. Bueno, básicamente el Instituto Meteorológico Nacional, desde aproximadamente hace como 3, 4 años, comenzó su labor digamos, en pro de mejorar todo lo que tenía que ver la parte de calidad del aire en el país. Primero que nada, como parte de, el comité, en este caso nacional o sea, que apoya la calidad del aire establecido en el reglamento de contaminantes criterio. Entonces, aproximadamente desde el 23 de junio se hizo el lanzamiento oficial, básicamente de la red meteorológica de calidad del aire que tiene el Instituto Meteorológico, pero básicamente esa red está funcionando desde noviembre del 2024. Además de que está funcionando desde noviembre de 2024, tenemos condiciones de negociación, buscando todo lo que era el periodo el proceso de licitación y toda esta parte de calidad del aire, digamos, la parte administrativa, se venía trabajando desde prácticamente 2021, que se hizo la planificación. En 2021 se comenzó a ver la necesidad que tenía el Instituto Meteorológico Nacional. En el 2022 se planeó que en el 2023 se iba a establecer cierto tipo de capacitaciones, se iba a solicitar presupuesto para que en el 2024 se tuviese presupuesto y pudiese establecerse esta red de calidad del aire. Entonces, como Estado, nosotros tenemos que planificar prácticamente con 2 años de antelación el proceso de compras, de presupuesto, para que se pueda asignar el presupuesto, para que pueda estar, digamos, el personal incluso capacitado y poder instalar, en este caso, la red de calidad del aire. Básicamente nosotros contamos con no solamente con una red de calidad del aire para mediciones, sino también con pronóstico de calidad del aire. Y esto fue lo primero que nosotros implementamos. Fue un modelo numérico que se toma de un modelo global que se denomina CILAN. Nosotros hacemos una reducción de escala y este modelo lo que monitoriza básicamente es transporte tanto de contaminantes como de particulado. Y en especial aquí se puede ver, por ejemplo, una masa de polvo del Sahara saliendo desde África, y en la imagen de satélite del lado derecho se puede verificar cómo esa masa de polvo del Sahara, aquí en una, digamos, en un color un poquito más como terroso, se puede ver cómo el modelo, que con 24 horas de antelación prevé la ubicación de la masa de polvo, pues no estaba tan mal en ese sentido, no solamente pronosticando el desplazamiento de la masa de polvo, sino la ubicación en tiempo y espacio. Esta parte es lo que nosotros denominamos transporte, porque para poder determinar en sí qué tipo de contaminantes vamos a estar teniendo, qué tipo de partículas vamos a estar teniendo, hay múltiples factores que afectan en este caso. Y uno de ellos, como podemos ver, es el polvo del Sahara. Esa página del modelo la podemos visitar en este link que se encuentra acá abajo. Es una página pública, y allí podemos monitorizar no solamente polvo, sino dióxido de azufre, monóxido de carbono
y algunos otros contaminantes que se transportan a lo largo de todo el Caribe y que pueden incluso llegar a la región de Centroamérica. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver tanto monóxido de carbono, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, y vean que la concentración se presenta hora a hora. En algunos lados, digamos, algunos gases no vemos solo concentración, sino el total de la columna. Y esto es básicamente, la diferencia es que cuando estamos hablando de la concentración, básicamente lo que hacemos es que la columna la integramos totalmente y calculamos a nivel del suelo cuánto sería ese dióxido de azufre, por ejemplo, en este caso, si lo comprimiéramos a nivel del suelo como tal. El otro, digamos, el total de la columna simplemente no es concentración, sino que simplemente lo que hacemos es sumar y se integra toda la columna en todas las capas hasta aproximadamente 200 hectopascales, que son alrededor de 16, 17 kilómetros de altura. Por otro lado, también tenemos un pronóstico en cada uno de los puntos en donde tenemos estaciones de calidad del aire. Y en este caso estamos viendo, por ejemplo, San José, en donde tenemos unas líneas, ¿ok? En donde ya directamente lo que hacemos es, con el dato, lo que convertimos ese dato en calidad del aire. El índice costarricense de calidad del aire está dado por una ecuación que está en el reglamento contaminantes criterio. Y ese reglamento contaminantes criterio lo que establece es, por ejemplo, para cada contaminante, digamos, una escala. Y en este caso estamos hablando de calidad del aire con base a el particulado, básicamente PM10 y PM2.5. Entonces, aquí podemos ver incluso 8 días de pronóstico, calculando el máximo, bueno, en este caso el percentil 98 de el particulado PM10 para los próximos días. Entonces, esto nos sirve a nosotros como para hacer un tipo de estandarización en comparación con los datos que se están tomando en tiempo real. Luego agarramos y ese mismo dato digamos que lo llevamos a una escala de bueno, regular, malo, muy malo, con base a la misma escala que nos da el reglamento de contaminantes criterio. Eso ya está establecido y para cada uno de los puntos en donde tenemos estaciones, justamente para determinar qué tan bueno va a ser la calidad del aire. Esto a modos de pronóstico como tal. Todavía no estamos viendo el monitoreo que se realiza. Y aquí básicamente vamos a estar viendo también las nuevas estaciones de medición. Estas estaciones son de tipo, como ven, de la marca AirSense, son sumamente pequeñas, ¿verdad? Hacen la medición ahorita les voy a mostrar de todos los gases que miden y de particulado, cada 15 segundos hace un muestreo. Entonces, acá en la parte inferior de la estación tiene un ventilador en donde absorbe el aire circundante cada 15 segundos. Esto está protegido justamente por el panel solar para que no la misma lluvia y los elementos no caigan directamente sobre el sensor. Y el sensor como tal se calibra una vez al año. ¿Ok? ¿Qué diferencia hay entre este sensor, por ejemplo, y los que tiene la Universidad Nacional o el Ministerio de Salud? Bueno, ya hay estudios que hizo, en este caso, el Met Office en Londres, un artículo publicado por pares en donde está este tipo de estaciones. Después puedo pasar el artículo. Este tipo de estaciones se compara con estaciones patrones. Entonces, al compararlas, se determinó que hay una correlación de casi 98% y no solamente había una correlación altísima, sino que también en cuanto a particulado, pues tenía una diferencia en más o menos entre 1 y 2 microgramos
por metro cúbico, lo que significa que realmente es una medición estándar bastante buena para compararlo con una medición, en este caso de contaminantes estándar, y particularmente en una ciudad tan grande como es Londres. Nosotros tenemos la red estaciones en Alajuela, básicamente en la Universidad de Costa Rica, en la estación de la Fabio Baudrit, que es una estación agrícola, muy cerca de la autopista Bernardo Soto, también bastante cerca de Recope, que es donde está digamos, ese núcleo de la Universidad de Costa Rica. Hay otro que está en la Universidad Nacional, en Santa Lucía Heredia, y es el núcleo agrícola que está hacia la parte norte, justamente de Santa Lucía. Hay otro que está literalmente en la municipalidad de Santana, prácticamente en todo el centro de Santana. Hay otro que está en el Colegio Técnico Profesional de Belén, y ese es bastante estratégico porque de el lado derecho e izquierdo, por ejemplo, a 1 kilómetro del lado derecho y 1 kilómetro del lado izquierdo de esa estación, tenemos estaciones que tiene el Ministerio de Salud, que la Universidad Nacional utiliza para medir particularmente entre el lunes y jueves filtros para hacer mediciones de particulado PM10, PM2.5 y PM1. Hay otra que está aquí en San José, en el Instituto Meteorológico Nacional, básicamente en pleno centro de San José, frente al Hospital Calderón Guardia. Hay otra que está en San Pedro de Montes de Oca, en la Universidad de Costa Rica, y otra ubicada en el TEC, justamente donde está la estación meteorológica del TEC. Todas se ubicaron donde hay estaciones meteorológicas para tomar en cuenta tanto el viento, precipitación y variables como temperatura y humedad que están dentro de la misma estación meteorológica. Estos datos tienen altísima calidad, particularmente porque son estaciones que ya tienen bastante tiempo, estaciones patrones, pero de variables meteorológicas. Y es la razón por la cual ubicamos estas estaciones. Aquí podemos ver exactamente cuál es la distribución en el Valle Central, y la que está más lejos, por decirlo así, es la de Cartago, pero lo que buscamos era que hubiese una representación de prácticamente todo el Valle Central. Y esa representación principalmente en los puntos en donde habían estaciones meteorológicas y también que coincidiera con los centros urbanos. Esta parte en el oeste del Valle Central, esta es la estación, acá está la de Santana, al sur. En este punto tenemos la estación de Belén, y hacia el oeste, la que está más hacia el oeste, es la estación de la Fabio Baudry. Observen que prácticamente la distribución es a lo largo de toda la masa poblacional de toda la región del Valle Central. Y aquí están los nombres de las ubicaciones o poblados más cerca, y la ubicación de las carreteras. Observen que, por ejemplo, San José está en pleno o dentro del círculo de la circunvalación. En la de San Pedro está la autopista, la Panamericana está bastante cerca. Vemos que hacia Cartago, obviamente en el TEC como tal, tenemos algunos puntos cercanos, pero no son representativos, en este caso, de una condición muy diferente a lo que es la parte de la ciudad, en este caso, Cartago como tal. Santa Lucía, está acá en la parte norte, muy cerca tanto de Heredia. La idea era que representara toda la parte norte del Valle Central y del gran área metropolitana. La estación de Belén queríamos que estuviese bastante cerca del área industrial y la zona franca. Y al sur, la estación de Santana, que observen que está muy cerca
de la 27, pero también está al sur de toda la región del gran área metropolitana, con la idea de que puede ser representativa principalmente de los vientos que son arrastrados de la parte norte hacia el sur de, eh, del gran área metropolitana. Asimismo, la estación que está ubicada en La Fabio. Entonces, creo que una de las cosas que nosotros estábamos buscando, aparte de estabilidad, que no se robaran los equipos, era que fuese bastante representativo de lo que es, en este caso, la gran área metropolitana. En estos momentos, cualquiera pudiera accesar a estos datos en tiempo real. ¿En donde hay un link que nos ayudó el Ministerio de Salud, que básicamente es este que tenemos acá? Yo se lo puedo pasar de todas maneras después. Y en ese link ustedes pueden ver en tiempo real cuáles son los promedios horarios de todas las estaciones de la red del Instituto Meteorológico Nacional. Además, hay una estación que tiene la Municipalidad de Liberia, y esa estación que tiene la Municipalidad de Liberia básicamente está hacia, bueno, prácticamente en Liberia como tal, en la ciudad de Liberia, muy cerca de la municipalidad, y tiene un link que es público y cualquier persona no solamente puede accesar al link de los datos de la Municipalidad de Liberia, sino lo puedes descargar. Entonces, es algo bastante interesante porque puede ser bastante útil, principalmente si se requiere datos. Es del mismo tipo de estación que tenemos nosotros, es exactamente de la misma época porque fue instalada en julio del mismo año y prácticamente bastante representativa de toda la parte norte del Pacífico. ¿Cómo se ven los datos o cómo lo vemos nosotros y cómo se ven los datos de la Municipalidad de Liberia? Se ven de esta manera. Entonces, acá arriba dice Map y dice Análisis. Y básicamente donde dice Análisis es donde yo puedo determinar cada uno de los contaminantes que están, en este caso, públicos. Acá vean que este mapa solamente tiene NO2 y PM2.5, pero básicamente en análisis ustedes pueden ver todos los contaminantes que mide la estación. Y eso se hace cada 5 minutos, se hace un promedio de las tomas de muestras que se hacen cada 15 segundos. Entonces al final tenemos datos promedio de 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 8 horas, 24 horas. Y eso se puede extraer incluso el mes entero. Acá en la escala de colores se puede modificar incluso la escala de colores y utilizar la escala de EPA o la escala que viene por default de las estaciones, que básicamente es una escala inglesa que utiliza esos datos básicamente con una mayor precisión. Entonces, hay que tener cuidado qué tipo de escala se está utilizando para verificar en el mapa como tal. Este es el link, acá abajo lo podemos ver, el link público para accesar a los datos de la Municipalidad de Liberia. ¿Qué es lo que medimos nosotros? Bueno, y también la municipalidad mide dióxido de azufre. Básicamente, la idea del dióxido de azufre es determinar algún tipo de residuos, principalmente combustibles fósiles, ¿okay? Procesos industriales, y generan problemas principalmente en las vías respiratorias. También contribuye mucho a la lluvia ácida. Cuando tenemos algún tipo de erupción volcánica, se ha medido bastante también dióxido de azufre, principalmente en el oeste del oeste central. Y cuando tenemos, por ejemplo, la erupción del Poás, hace que en sectores como la zona de la Fabio Madrid, que es donde está una de las estaciones nuestras, mida dióxido de azufre digamos, en un incremento significativo, ¿verdad? A pesar de que la erupción, estamos hablando de que la hace mucho más alta donde está ubicada la estación. Tenemos mediciones de dióxido de nitrógeno y básicamente también es como resultado de las emisiones de vehículos y plantas térmicas.
En este caso, el dióxido de nitrógeno hemos visto, bueno, el dióxido de azufre sí hemos visto que hay un ciclo bastante claro que va de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ahorita vamos a 4 de la tarde aproximadamente. Ahorita les voy a mostrar algunos gráficos para que vean aproximadamente cómo es ese ciclo que se muestra con el dióxido de azufre. El dióxido de nitrógeno a veces acompaña ese ciclo, pero en regiones como por ejemplo Liberia o Santa Lucía de Heredia no mantiene ese mismo ciclo. Entonces es bastante interesante porque va a variar dependiendo de dónde esté ubicada la estación y qué tanto tiene contacto, en este caso, con algún tipo de eh, vientos intensos o arrastre, en este caso, de los contaminantes como tal. Nosotros seguimos entonces el dióxido de azufre principalmente porque irrita los pulmones y es igual también generador de lluvia ácida y precursor del ozono troposférico. Hay que recordar que el ozono troposférico es un contaminante bastante importante y por eso es que cuando vemos o hacemos mediciones de ozono, que también lo hacemos, tenemos ese problema de que generan principalmente máximos entre 8 de la mañana y 4 de la tarde, justamente porque está asociado con el tráfico vehicular. El óxido nítrico básicamente también tiene un comportamiento similar al dióxido de nitrógeno y cuando tenemos altas temperaturas, en este caso combustión a altas temperaturas o motores de combustión interna, pues podemos chequear en este caso la formación de óxido nítrico. El monóxido de carbono también, obviamente cuando tenemos combustión incompleta de vehículos, podemos medirlo. En este caso, digamos, las mediciones de monóxido de carbono se hacen en partes por millón y es bastante tóxico en general. Entonces, siempre que estemos cerca de las carreteras, vamos a tener picos bastante importantes. Y el sulfuro de hidrógeno, que principalmente son olores, digamos, es un gas que genera olores bastante fuertes y principalmente asociado con procesos de descomposición orgánica, también se hacen mediciones. Cuando se hace justamente esta medición, principalmente en sectores como por ejemplo en la falla de Madrid, que está cerca de la planta de Recope, se pueden ver algunos máximos en ocasiones de este sulfuro de hidrógeno. Por otro lado, también hacemos el seguimiento, pero este es satelital, de incendios forestales. Esto para hacer un match de los incendios forestales con la cantidad de particulado que pudiésemos tener. Aquí, por ejemplo, en este caso estamos viendo en amarillo los pirocúmulos, que son nubes gigantes de gases formadas por incendios forestales. Entonces, estos puntitos rojos, cada punto rojo representa un incendio forestal de más de 200 metros de diámetro que se dio en el mes de mayo del 2025. Entonces nosotros hacemos digamos, esta representación, la comparamos con nuestras estaciones y chequeamos para ver si algún pirocúmulo, por ejemplo, fue responsable del incremento de la calima, del incremento de la calidad, bueno, de la mala calidad del aire en este caso, o si tenemos algún componente local. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo, por ejemplo, algunos pirocúmulos e incluso la misma calima, debido a, en este caso, la época seca, eh, puede generar un incremento en el particulado. Aquí estamos viendo material particulado que del 30 de marzo al 7 de abril, más o menos, 7-8 de abril, perdón, se ve un incremento importante en comparación con digamos, la ocurrencia entre el 22 de marzo al 30 de marzo. Y este incremento se debió a condiciones secas, ingreso de calima debido a polvos y quemas e incendios forestales. Y hay un máximo que se da, en este caso el 13 y 14 de abril, asociado a una erupción del volcán Poás. Entonces, ese máximo, vean que se puede asociar directamente al día que hubo la erupción y entonces hubo un incremento importante de particulado. La diferencia
cuando tenemos erupciones volcánicas es que son puntuales, tienden a ser por periodos ese incremento y no es como cuando tenemos el incremento de particulado por calima o por polvo del Sahara, que tiende a ser constante y durar varios días. Entonces, hay una gran diferencia principalmente cuando tenemos el polvo del Sahara o calima o cuando tenemos quemas, incendios forestales, cuando tenemos una erupción volcánica. Y en los gráficos se puede ver bastante bien. Este es un gráfico que está en una resolución de 15 minutos, entonces uno puede ver y determinar de una manera bastante clara el seguimiento, en este caso, de esos picos, de esos máximos. Automático en tiempo real y entonces nos avisa a través de correos y mensajes de texto cuando hay un incremento por encima de los umbrales que establece el reglamento de contaminantes critérios. Entonces, nosotros podemos estar, digamos, sin prestar atención al monitoreo como tal, al seguimiento, y en el momento que recibamos un correo o un mensaje de texto en particular, podemos saber que hay una erupción volcánica o está cayendo ceniza, por ejemplo, en el aeropuerto. Eso es importante porque anteriormente no se tenía opción de saber si estaba cayendo ceniza en el aeropuerto, en el Juan Santa María, y eso es causal para cerrar el aeropuerto, porque la ceniza volcánica genera problemas en los motores. Tenemos erupciones volcánicas y no tenemos caída de ceniza, hay veces que se cerraba el aeropuerto porque no se tenía ningún tipo de información. Entonces, ahora podemos, de manera objetiva, cerrar el aeropuerto o mantenerlo abierto dependiendo de si está cayendo o no ceniza en la zona del aeródromo. Hay unos gráficos que estamos haciendo que básicamente son estos, que son gráficos de calor o mapas de calor que nos indican el índice de calidad del aire según el reglamento de contaminantes de criterio. Entonces, lo que hacemos es transformar el índice de calidad del aire del reglamento de contaminantes de criterio a colores que nos dice también el mismo índice de calidad del aire en cuanto a particulado con base a el reglamento. Esto se hace para todos los gases y para todos los particulados. Sin embargo, en el informe de calidad del aire solamente se pone, digamos, el que más resaltó como tal. Estos son algunos gráficos que voy a ampliar uno de ellos, por ejemplo, el del check. Y este es un gráfico que nos muestra cómo estuvo, por ejemplo, el mes de mayo en cuanto a particulado PM2.5, ozono, dióxido de la tarde, tenemos ese máximo de dióxido de azufre, asociado principalmente a la carga vehicular, al tráfico pesado. Vean que después de las 4 o 5 de la tarde, que es a la hora pico, comienza a descender. E incluso los fines de semana hay un descenso importante del dióxido de azufre. Entonces podemos asociarlo a principalmente el tráfico vehicular. Acá el dióxido de nitrógeno también tiene un comportamiento muy similar en el TEC, en esta estación del TEC, al igual que el ozono, que básicamente se está formando como resultado de, en este caso, el dióxido de nitrógeno. Y acá, en el primer gráfico a mano izquierda, de arriba, podemos ver más bien la variabilidad que se tiene de particulados. Estos son promedios horarios y se puede ver cómo es el percentil 98 de los promedios horarios de prácticamente todos los contaminantes más importantes. Entonces hace para todos los contaminantes, sin embargo, y nuevamente en el informe de calidad del aire se coloca únicamente los más importantes, los que más resaltan. Observen, por ejemplo, acá el día 17, el día 21, hay máximos que están asociados a el arribo
a una masa de polvo del Sahara que llegó entre el 17 y el 21 a Costa Rica. Acá también podemos ver, por ejemplo, entre 2 de la tarde y 10 de la noche, máximos de particulados que pueden estar asociados a múltiples factores. Entonces, ahí habría que investigar, por ejemplo, si hay algún tipo de construcción, si hay, por ejemplo, el flujo del viento con respecto a la cementera, que está bastante cerca, del TEC, por ejemplo, y otros factores que pueden influenciar en el transporte, en este caso, del particulado PM2.5. Este, acá, por ejemplo, en este que tenemos acá arriba, a mano izquierda, ese es de la estación de la Municipalidad de Santana. Y observen que los valores son muchísimo más altos, principalmente porque cerca de la Municipalidad de Santana está la carretera y tenemos la autopista, la ruta 27 también, y tenemos prácticamente un tráfico vehicular constante durante todo el día. Además, cerca de la municipalidad hay varias industrias y chimeneas que viven emitiendo. Entonces, esto lo que nos indica básicamente es cómo es el comportamiento de cada una de las regiones donde tenemos estaciones de manera horaria con base del percentil 98. Igual acá también podemos ver que el tráfico vehicular genera mayor emisión cerca de la Municipalidad de Santana que, por ejemplo, en el TEC, porque la escala es la misma. Entonces, aquí podemos ver justamente entre 8 de la mañana y 4 de la tarde un máximo, siendo principalmente los días martes, por ejemplo, cuando tenemos picos mucho más intensos y los días viernes. Em, Básicamente los días martes y viernes, algo está pasando que tenemos este tipo de picos o máximos, particularmente de dióxido de nitrógeno. Estos datos están siendo incluidos en el informe de calidad del aire que lo podemos visitar en este link. El último que se publicó es el de mayo, está actualizado hasta mayo. Muy probablemente en las próximas semanas se estaría actualizando el de mes de junio, que ya está casi listo. Y el informe como tal varía dependiendo, o sea, tiene las variables de viento, tiene las variables meteorológicas en general, precipitación, pero también busca poner, digamos, de manera gráfica y bastante simple todos estos contaminantes que estamos viendo ahorita, de carácter horario, también el cálculo del índice de calidad del aire y el cálculo también de el percentil 98 para algunos contaminantes. Hay unos que son de carácter horario, otros que se miden cada 8 horas y otros que se miden en 24 horas. Entonces, hay variaciones dependiendo del tipo de contaminante según el reglamento. Entonces, el informe consta de como 5 partes, en donde está una parte introductoria, que es donde está incluso la ecuación de cómo se calcula el índice costarricense de calidad del aire. Está la parte de las leyes y los reglamentos que se utilizan para basarnos en los cálculos de cada uno de estos índices. Y luego vienen los gráficos, que cada uno se analiza con una componente bastante meteorológica también y con la parte química. Así, este es el pronóstico de calidad del aire que se emite todos los lunes. Se sube en la página web y está en estos links. ¿Ok? Ese boletín prácticamente que se hace todos los días lunes se publica en redes sociales, en Facebook, se hace publicación también en WhatsApp, el canal de WhatsApp del Instituto Meteorológico Nacional, se publica también en Twitter y vemos que también, bueno, se manda un correo masivo a las personas interesadas, en las cuales tenemos una lista de contactos en donde se reenvía dicho pronóstico como tal. Y para cierto tipo de, digamos, de eventos se generan mapas de calidad del aire, pero en este caso con la distribución de todo el Valle Central. Acá tenemos, por ejemplo, datos de la Municipalidad de La Unión y vemos exactamente cuál fue el índice de calidad del aire cuando hubo la erupción del Poás, en este caso del el 13 de abril.
Bueno, esto ya se lo había mostrado y solo les invito a que puedan, digamos, no solamente visitar, por ejemplo, el sitio del Ministerio de Salud, en este caso, que publica todas las estaciones de calidad del aire, sino que también el sitio de Liberia, que también está libre y pueden no solamente observar los datos, sino descargarlos en tiempo real. También nosotros tenemos una aplicación donde se pueden descargar los datos ya que ya pasaron por un control de calidad. Los datos también pueden ser solicitados al Instituto Meteorológico Nacional y ya con un control de calidad, pues dependiendo del periodo y la frecuencia que necesiten, pues se les suministrará a los investigadores en este caso. Eh, no sé si tienen alguna consulta, más bien muchísimas gracias y bueno, estoy atento para cualquier pregunta. Muchas gracias, Daniel. Bueno, voy a empezar yo haciendo preguntas. Tal vez porque al principio de la charla estaba como coordinando cosas todavía y me perdí. ¿Cuál es, digamos, como la asociación o la participación a nivel legal del Instituto Meteorológico, con todo, bueno, con el Ministerio de Salud y todas los organismos gubernamentales que tienen que ver con esta calidad del aire? Esa es una pregunta. Este, la otra es estas estaciones, ¿con qué presupuesto, digamos, se adquirió y cómo se les da mantenimiento? Ok, bueno, primero que nada, el Instituto Meteorológico Nacional pertenece a la Comisión Nacional de Calidad del Aire. Eso está establecido en el reglamento de contaminantes criterio y el reglamento básicamente determina que el Ministerio de Salud es el ente rector y el Instituto Meteorológico Nacional junto con la Universidad Nacional, la Municipalidad de San José, Recope, el Ministerio del Ambiente, son parte de este comité. Y el comité, digamos, tiene varias funciones. Entre esas es hacer monitorización de la calidad del aire, generar pronósticos, eso ya le corresponde al Instituto Meteorológico Nacional, Ujú, al igual que las mediciones, generar informes y boletines, actualizar incluso el mismo reglamento, contaminantes criterio, que se ujú, supone que tiene que ser cada 5 años. Y la última vez que, por cierto, se hizo una actualización del reglamento fue en el 2016. ujú. Perdón, 2013. Entonces ya ha pasado más de 10 años, ¿verdad? Bastante. Se ha Ujú, debido actualizar 2 veces ya. ujú, Entonces el Ministerio de Salud debe llamar como ente rector a todos estos organismos para actualizar el reglamento contaminantes criterio, establecer, por ejemplo, la norma que establece los máximos de contaminantes, qué escala se va a utilizar. Este reglamento, al ser tan nuevo, porque, digamos, no existía antes del 2013, pues ¿qué lo otro? que se hizo fue que se adoptó básicamente la norma de EPA y las escalas que utilizan en EPA, principalmente porque queríamos, digamos, ver de qué manera reaccionaba, en este caso, la contaminación en general ambiental en el país como tal Ujú, y porque los estándares que establecía la Organización Mundial de la Salud para ese entonces eran muy similares a lo que establecía EPA. Ya recientemente, tanto la Comisión Europea como algunos organismos europeos, así como la Organización Mundial de la Salud, han reducido estos estándares y, ujú, digamos, ya las escalas son mucho más exigentes, pero van de la mano también con cierto tipo de políticas públicas. Entonces, posiblemente en los próximos años, en el corto plazo se vaya a actualizar el reglamento. Entonces, somos parte en este caso, de la Comisión Nacional de Calidad del Aire. Eso por un lado. ujú, Y es un mandato, según el reglamento de calidad del aire, que es un decreto. ujú, Somos un ente, digamos, que no solamente debería cooperar,
sino es un mandato a hacer la monitorización de la calidad del aire. Ujú, El mismo reglamento establece que el Instituto Meteorológico Nacional debe hacerlo. Lo ujú, otro es, ¿qué presupuesto utiliza el Instituto Meteorológico Nacional? El presupuesto ordinario, presupuesto propio para esta red. Para que tenga una idea, estas estaciones, cada una de las estaciones tiene un costo, la llamamos estaciones de bajo costo, pero ujú, no son de nada de bajo costo, ¿verdad? Cada ujú, estación cuesta alrededor de $10,000 aproximadamente, ujú, como 5 millones de colones, y el mantenimiento anual, pues ronda como el 30% de ese costo. Entonces, ujú, nosotros aproximadamente gastamos como 30 millones de colones anuales para mantenimiento de la red porque hay que hacer calibración de los gases. Hay unos que trabajan por láser, hay otros ajá, trabajan por medición de gases y comparación de un gas patrón, pero la tecnología nos ha, eh, digamos, yo creo que nos ha ayudado mucho a reducir costos porque anteriormente una estación de calidad del aire patrón puede costar entre 80 y $100,000. dólares. Entonces Ujú, son 10 veces más ese costo. Sin embargo, la diferencia con estos artículos que yo le comentaba que ya existen, que son artículos de comparación de estas estaciones con estaciones patrones, ajá, eh, demuestran que son muy similares. Hay un ujú, 98% de correlación, se mantiene una tendencia bastante buena, la deriva es muy poca. La deriva es básicamente que a los 2 años comienza a fallar el instrumento. Entonces, sin embargo, ajá, nosotros no esperamos 2 años para que cambiar los sensores, sino lo estamos cambiando cada año. Y ya el presupuesto ah, para los próximos 4 años ya está aprobado para mantenimiento de esta red. ujú. Y Daniel, y eso entonces, esa caja que estamos viendo en la foto, ustedes la adquieren así, digamos, ya está montada. Ustedes solamente hacen el cambio de los sensores, pero ya ella viene, digamos, se vende así. Sí, digamos, se vende, digamos, ya completa, ¿verdad? Y para el Ujú, cambio de los sensores es un cartucho que nosotros simplemente lo que hacemos es desconectar o quitar ajá, bajarle. eh, la parte de abajo, la tapa, y se introduce en el otro cartucho ya calibrado. Eso tarda como aproximadamente 1 hora en el proceso de calibración. Es un proceso electrónico y después comienza a mandar datos. Ujú, Esto, digamos, es complejo porque es no solamente la red, sino también la transmisión de los datos a una ujú, plataforma. Entonces, esa transmisión de los datos se hace a través de vía celular en tiempo real y esa es la razón por la cual, por ejemplo, si ustedes se meten en el link del Ministerio de Salud, que es este que le comenté yo, ujú, ustedes pueden ver en tiempo real esos datos. ujú, Independientemente de el día que sea, van a verlo. Y normalmente tiene que ver con la transmisión celular. Entonces, digamos que si no tenemos electricidad en el lugar, igual la estación dura 8 días en descargarse. Entonces almacena los datos de manera automática. ujú, ujú. Ya vos explicaste más o menos como los criterios que utilizaron para hacer la instalación, ¿verdad? ¿En qué puntos del GAM? Sí, Ujú, básicamente es complejo establecer por qué colocar estos puntos, ujú, pero la principal razón es ujú, seguridad, porque ya se tiene la experiencia de algunas estaciones que, por ejemplo, se instalaron o instaló Recope y otra que ujú, instaló la Municipalidad de La Unión y las estaciones fueron vandalizadas. Es decir, ujú, se robaron el panel solar y la estación la dañaron. Entonces, es para nosotros prioridad colocar una estación tan costosa en un lugar que sea lo suficientemente seguro ujú, para que no se lo roben. Entonces, digamos que ese es el primer criterio. El segundo ujú, criterio era que estuviese en una estación meteorológica del Instituto Meteorológico Nacional que sea patrón. Entonces, estos puntos que tenemos acá, básicamente ujú, son lugares en donde hay una estación meteorológica que tiene ya años.
está instalada en cada uno de esos puntos. Ujú, El otro criterio es que tuviese una representatividad con base en el reglamento contaminante de criterio. El reglamento de contaminante de criterio dice que no puede estar, por ejemplo, a más, o sea, no puede estar a menos, perdón, de 200 metros de una avenida principal o de en este caso, una autopista, por ejemplo. ujú, Y ninguna de estas estaciones está a menos de 200 metros de una autopista. Eso porque puede tener algún tipo de contaminación en cuanto a el dato que mide y puede marcar datos muy elevados cuando en realidad no sea representativo de la región, sino de la autopista. ujú, Ese es uno de los criterios que se estableció. Entonces, todas las estaciones tienden a ser representativas de las zonas que, ujú, en este caso, pues están instaladas. Por ejemplo, la estación de Santana, sabemos que es una de las que muestra mayores, o bueno, en este caso, peores datos de calidad del ajá. aire. ¿Y eso a qué se debe? Y Básicamente la de tenemos Belén. un viento alisio. Ujú, El viento alisio arrastra la mayoría de la contaminación hacia esa zona. ujú, E incluso esta estación de San José, que está ubicada en pleno centro de San José, tiene ajá. mediciones inferiores, mediciones Ah, muy por debajo de las que muestra la Municipalidad de Santana. sí, Entonces eso es bastante interesante porque uno pensaría que en San José vamos a tener mayor contaminación y resulta que el viento alisio acá es arrastrado hacia mueve las ese. zonas de esta zona, hasta hacia el Ujú, sur como tal. sí. ¿Sabe que recuerdo yo cuando fue la erupción del volcán Turrialba en el 2015, ¿verdad? Este, de hecho, mucho del material particulado que se generó aquí de este lado, ¿verdad? Cayó ahí precisamente, ¿verdad? Yo tengo las fotos que salieron del periódico, ¿verdad? De cómo se acumuló el material particulado ahí, bajando hacia Santana y en la zona del aeropuerto. Así que sí, sí, la influencia Sí, de los vientos es importante ahí. Ujú, sí, otra cosa es que, por ejemplo, nosotros detectamos, o aquí en San José hubo un incendio en el mes ajá, de marzo, bastante intenso, que se quemaron unas bodegas en el centro de San José, no sé si recuerda, pero esos datos los vimos nosotros en la estación de Santa Ana, ujú, que a las 2 horas estaba llegando la ceniza del incendio que hubo acá. Entonces, ujú, es interesante que la estación de San José, que estaba a 50 metros, 100 metros del incendio, no lo detectó porque fue arrastrado el viento hacia la zona del oeste y en particular hacia la parte de Santana. ujú. Entonces quiere decir que hay una acumulación particular de Importante, todo sí. lo que suceda. Ajá. Una Es pregunta, bastante ¿y importante. si tienen proyectado, o sea, es asunto de cada municipalidad o el Instituto Meteorológico también tiene proyectado colocar otras estaciones, por ejemplo, en las ciudades cabecera de provincia? Sí, hay un plan a través del Ministerio de Salud que ellos van a establecer, digamos, o dar el presupuesto para colocar más estaciones. Por ahora se tiene pensado principalmente en Guanacaste, Ajá, y eventualmente sería en el Caribe también, o sea, Limón y la zona norte. Sin embargo, ese presupuesto vendría ya de parte del Ministerio de Salud. En este caso, las estaciones que nosotros manejamos son estas 7 ujú, y la estación de Liberia, que como le comentaba, los datos están libres, igual son públicos y ajá, pueden consultarse y descargarse. Es exactamente el mismo tipo de estación. Esa estación de Liberia está muy cerca de la municipalidad y básicamente mide todos estos contaminantes que yo le estoy comentando con ujú, la desventaja de que no tiene una estación meteorológica en el punto. ajá. Ok, solamente está, digamos, la parte de monitoreo, Exactamente, solo de calidad del aire. solo de calidad del aire. Ajá. Bueno, preguntas, chicos y chicas.
No Hola. tenemos, hola, Sí, bueno, yo no tengo preguntas en realidad, sí tenía como varias cosillas, pero ya la profe hizo, ¿verdad? Algunas preguntas y sí, se me aclaró bastante la información. Es más como agradecer, porque en realidad sí es bastante importante cómo estas herramientas, ¿verdad? Vienen a facilitar mucho la toma de decisiones y a dar un panorama más claro, ¿verdad? Sobre lo que es la calidad del aire. Creo que eso es como un factor que a veces en Costa Rica, bueno, desde el punto de vista de nosotros, ¿verdad? Como futuros ingenieros ambientales, pienso que a veces hablamos mucho de saneamiento, ¿verdad? De muchas otras matrices ambientales, pero la calidad del aire a veces es un poco impalpable, ¿verdad? No tenemos como esa información que nos respalde para, ¿verdad? Como ver qué se puede mejorar, y esto, ¿verdad? Sin duda es algo que, pues, una herramienta bastante útil y que a nosotros en este proceso de aprendizaje nos ha ayudado bastante. Entonces, es más agradecer también por tomarse el tiempo y venir a explicarnos todo esto y también como por todos los esfuerzos que hay detrás. Muchísimas gracias. Sí, de verdad ha sido un esfuerzo bastante grande, no solamente el instituto, sino en este caso el apoyo que se ha tenido del Ministerio de Salud también. Bueno, voy a conversar. Mucho gusto, don Daniel. Igual que la profesora Laura, yo comparto el curso con los estudiantes. Mi nombre es André. Yo quisiera preguntarle, bueno, básicamente la información que se está generando de estas estaciones, y bien lo dijo la compañera estudiante de que es muy importante. A nivel de estrategias o planes para mitigar, digamos, distintas situaciones, ¿cómo lo están monitoreando? Es el Ministerio de Salud que es la que tiene que emitir, digamos, como las emergencias, o hay una coordinación desde ustedes con Ministerio de Salud y las demás entidades relacionadas con cuestiones de emergencias, porque, por ejemplo, hablaba del material particulado del aeropuerto Juan Santa María. ¿Cómo lo están manejando? Sí, bueno, en ese caso la competencia de los aeropuertos ya es directamente del Instituto Meteorológico Nacional, entonces nos permite a nosotros tomar decisiones prácticamente en tiempo real y emitir, en este caso, un TAF o un METAR en donde indique que hay ceniza en el aeropuerto. Eso inmediatamente hace que el aeródromo, tanto del Juan Santa María o el aeropuerto de Pavas, el Toya Bolaño, se cierre porque la ceniza daña y corroe a los motores y eso es muy peligroso para el vuelo. En el caso del Ministerio de Salud, nosotros emitimos los pronósticos y cuando vemos por ejemplo, una masa de polvo del Sahara o cuando vemos un incremento en este caso particulado o algún gas en particular, a ellos también les llega de manera automática las alertas, Ujú, porque ellos están incluidos dentro del el sistema de alertas. Entonces, ellos les llegan en tiempo real y ellos deberían tomar acciones. Hay varias acciones según el reglamento contaminante criterio que pudiesen tomar ellos con base a el tipo de contaminante o el tipo de ujú, gas. Por ejemplo, ujú, si es particulado, normalmente, si se está previendo o se está viendo, eh, por ejemplo, que el índice de calidad del aire está entre 40 y 60, tiende a sugerírsele a la población en general que utilice mascarillas, que no hagan actividades ujú, al aire libre. ujú, Solamente una sugerencia. Pero, por ejemplo, si estamos por encima de 200 microgramos por metro cúbico, debería el Ministerio de Salud emitir una alerta nacional, pero es el Ministerio de Salud al que le compete eso. ujú. Nosotros simplemente somos un ente que apoyamos al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud es quien toma la decisión de o emitir una alerta o comunicar a la población en general algún tipo en este caso, de medida preventiva. Ya a largo plazo, aquí o sea, se deberán tomar decisiones, por ejemplo, de cómo va a ser la restricción vehicular, en Ujú, qué lugares, en qué horarios. Ya estamos viendo que, por ejemplo, la restricción vehicular, pues no solamente está generando, digamos, beneficios o no se está generando beneficios en las horas pico. Prácticamente entre 8 de la mañana y 4 de la tarde tenemos emisiones lo suficientemente elevadas
como para emitir una restricción o para generar una restricción vehicular a nivel de toda el área metropolitana. Entonces, en un futuro posiblemente se extienda a toda la GAM las restricciones vehiculares. Ok, perfecto. Este, tenía otra pregunta relacionada con... ¿usted nos podría explicar un poquito más cómo hicieron esa comparación con los sensores de las estaciones que colocaron con las estaciones patrones? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué tipo de Ok, estadística bueno, utilizaron? allí básicamente eso es un estudio que hizo la Universidad de Oxford en conjunto con el Met Office de Londres. Y lo Ujú, hicieron justamente en Londres con este tipo de sensor, que son sensores Cephir, marca AirSense, y hicieron una publicación en una revista atmosférica de calidad del aire, y ese es un artículo revisado por pares. Entonces, a ujú, diferencia de la mayoría de digamos, de las comparaciones que nosotros vemos con otro tipo de estaciones, este es un artículo científico, ¿verdad? En donde se compararon durante más de 8 meses la estación patrón con la estación de calidad del aire en el mismo punto. Estas estaciones son portátiles, entonces se pueden instalar en donde sea. Yo puedo agarrar y desplazar la estación y comienza a transmitir igual en tiempo real. La ventaja es que ellos instalaron eso en el mismo lugar de donde había estaciones patrones, ujú, en 8 puntos en Londres, y lograron comparar, perdón, particulado PM2.5, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, y determinaron de que, por ejemplo, para el particulado fue mucho mejor que para los gases. Sin embargo, la relación que había era bastante buena. Tenía digamos, la menor relación era, digamos, una correlación del 98%. Tenían una diferencia de más o menos un micrómetro por metro cúbico en comparación con lo que es el particulado 2.5. Determinaron también que en las regiones más lejanas a la ciudad sí había un poquito más de diferencia, pero en el casco central, por ejemplo, tenían una mejor resolución. Lo importante de esto es que, bueno, ahorita nosotros estamos haciendo una recopilación de datos, y esos datos se van a comparar con los datos de la estación del Ministerio de Salud que tiene en la Universidad Nacional. Entonces, eventualmente nosotros vamos a comparar los datos que tenemos en la estación de tanto de Heredia como los que se tienen en Belén, con los datos de la Universidad Nacional que se tienen dentro de la misma Universidad Nacional, y eso están en, en la esquina, ingresando a la universidad en Heredia. Y la ventaja de esto es que ya serían datos nuestros, ¿verdad? El único problema que hemos estado teniendo ahorita es que no se pueden hacer, por ejemplo, comparativos con las estaciones que ellos tienen, que son mecánicas, sino se tienen que hacer solamente con esa estación que es automática, porque esta ujú, mide 24 horas al día, y la mecánica hay que ir a colocar un filtro ujú. en la mañana y quitarlo 24 horas después. Entonces se quitan los filtros de lunes a viernes, y básicamente no se tienen los fines de semana una medición bastante precisa, entonces no podemos hacer comparaciones. Además de que esa sola mide particulado. Ujú, ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, don Daniel. En realidad está bastante interesante y creo que hay mucho por hacer y hay mucha información valiosa que se puede utilizar para varias cosas. Agradecerle de verdad por su tiempo y por abrirnos este espacio. Vamos a la orden. Muchas gracias. No le escuchamos, ¿verdad? Muchas gracias. A la orden, muchas gracias. Sí, está muteada. Estaba hablando y hablando y estaba en silencio. Perdón, yo Estaba tengo una muteado. pregunta, porque digamos que sí, la normativa en general
utiliza los métodos de referencia, los métodos, digamos, clásicos, para decirlo de alguna manera. Entonces, por ejemplo, antes de este índice de la calidad del aire, pues había, ya obviamente no está vigente, pero había un reglamento de emisiones que establecía, digamos, cuáles eran las metodologías, ¿verdad? Para poder hacer la determinación de todos estos parámetros. Entonces, me parece que una de las tareas, ¿verdad? Que tendrían que tener al futuro es la actualización del reglamento y eh, cómo hace, digamos, el ministerio para validar la información que dan estas estaciones meteorológicas eh, de bajo costo en comparación con estas que son de referencia. Ya Sí, mencionaste que están haciendo eso de la UNA, pero, ¿verdad? Que es, digamos, como una estación que está ahí, pero que es de monitoreo continuo. Entonces, sí. ¿cuál es la posición, digamos, del ministerio ante eso? Y sí tendría que cambiar como la reglamentación. Sí, bueno, la Comisión de Calidad del Aire que no se ha reunido desde el año 2016 Ajá, a raíz, a raíz de que nosotros lanzamos esta red de calidad del aire, pues está buscando reactivarse y reunirse en los primeros meses del año 2026. La idea es que nos reunamos y se haga una estandarización de criterios, eh, se compartan los datos, porque ujú, el principal problema es justamente los datos. Y exacto. entonces hay un problema con los últimos informes de calidad del aire que se han publicado. Por ejemplo, la Universidad Nacional, el último informe de calidad del aire que se publicó fue el de 2021 y Ujú, está pendiente 2022, 2023 y ujú, 2024. ujú, Ese informe 2022, 2023, 2024 se debió haber publicado ya desde febrero de este año ajá, y todavía no se ha publicado por varias razones, principalmente porque este, en este caso, pues ellos han estado viendo algunas falencias también en las mediciones por falta de personal, principalmente falta de personal y presupuesto. ajá, En estos momentos, de hecho, uno de los impulsores del reglamento de calidad del aire y una persona que estuvo trabajando mucho en esta parte de calidad del aire fue don Jorge Herrera. En estos momentos es el rector de la de la Universidad UNA. Nacional. Ujú, Entonces, sí, él, digamos, estaba muy interesado en reactivar nuevamente la comisión y que la misma universidad tuviese un mayor presupuesto para contratar más gente para generar este tipo de documentos, que lamentablemente tiene un rezago bastante sí, grande. es que eso sí es como Nosotros, el último histórico. informe, sí, sí, Ujú, el último informe nuestro, por ejemplo, es de mayo, sí, pero nosotros publicamos prácticamente todos los meses, tenemos las estaciones en tiempo real y además de que están en tiempo real, publicamos los avisos prácticamente todos los lunes y los informes y los pronósticos todos los días lunes. ujú, Entonces hay una gran diferencia en ese sentido, ¿verdad? sí, claro, por supuesto, porque, digamos, permite tomar decisiones casi en tiempo real, ¿verdad? Sí. A comparación de los Ahí informes de la calidad del aire, que son los anteriores, ¿verdad? Porque son históricos. O sea, sí, si me reportan algo del 2021 hoy, me sirve como para saber qué pasó en aquel momento, pero no como para tomar decisiones. no se pueden tomar decisiones. Ahí el problema también está, o la ventaja que tiene el instituto, es que nosotros hemos trabajado mucho de manera operativa. Entonces el Instituto Meteorológico tiene muy buena experiencia en operativizar cualquier tipo de pronóstico de producto. En cambio, la Mm, Universidad Nacional, como tiene digamos, un rol mucho más académico, sí, por ejemplo, ellos no tienen mediciones desde el 6 de diciembre que salieron de vacaciones hasta creo que el 15 de enero de que enero. regresaron de vacaciones. Ujú, sí, Entonces son casi 2 meses que no tienen mediciones. En el caso ajá, nuestro, pues es todos los días, 365 días del año y se tiene siempre una persona encargada. importante. Sí. Bueno, Daniel, muchísimas gracias porque ha sido muy, muy, este,
conocer muy lo que está pasando, ¿verdad? La actualización, hacia dónde vamos caminando es muy importante, ¿verdad? Para la formación de todos estos chicos y chicas, ¿verdad? Que son futuros ingenieros ambientales y que, como mencionó Paula, ¿verdad? Necesitan tener mayor información sobre el tema de calidad del aire porque siempre está como rezagado respecto a las otras matrices de suelo, de aguas, de residuos, ¿verdad? Donde hay, digamos, mayor cantidad de información. Así que esto para nosotros es súper, súper valioso. Así que entonces te agradecemos mucho. Yo sí te pediría un favor, a ver si nos puede Sí, compartir la presentación y si claro, me puede pasar la referencia de ese artículo, del artículo, sería, claro. ajá, sería muy importante porque yo conocía, ¿verdad? De un laboratorio, por ejemplo, que está en Los Ángeles, que se dedica a hacer esa comparación entre los diferentes tipos de análisis de analizadores de bajo costo con respecto a los métodos estándar, ¿verdad? Entonces sí me parece como muy importante haber dado ese paso adelante, ¿verdad? De aceptar esa nueva tecnología que es de mucho menor costo, ¿verdad? Y que me da mucha cantidad de datos. Y entonces ahí permite pues tomar decisiones. Así que Sí. muchas gracias. No sé No, más bien, muchísimas gracias por esta oportunidad, principalmente para que se conozca esto que se está haciendo, porque Ujú. es muy nuevo y Sí, tiene muy poca visibilidad todavía, ¿verdad? Entonces sí es sí, bastante importante que se le dé más visibilidad, que se utilice y a sí, medida que se haya, o sea, que se haga hecho más uso y que tengamos retroalimentación, se puede mejorar también. claro. Sí, ahí digamos, a mí sí me gustaría, pero eso ya lo vamos a conversar después, a ver qué podemos hacer en conjunto, ¿verdad? El TEC y el Instituto Meteorológico para darle uso a todos estos datos y poder generar algún tipo de investigación, ¿verdad? Porque eso me Claro, parece que es muy, muy valioso, muy, muy importante, y aprovechar toda esta cantidad de información que se está generando ya para hacer como estudios particulares. Así que ahí sí te voy a volver a, a contactar, ¿verdad? Para ver si podemos formalizar esa investigación. claro, Así claro, que no estamos a la muchísimas orden. gracias. Más bien, Ajá. muchísimas gracias a ustedes por el espacio y bueno, estamos a la orden. Bueno, muchísimas gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta Gracias. Hasta luego. luego. Gracias. Listo. Ya los veo, ahora sí, porque antes no los veía. Bueno, qué bonito, Gracias. sabiendo cómo van cambiando las cosas, ¿verdad? Ujú. Eh, Importante estar a la vanguardia. Y entonces tenemos la oportunidad de usar toda esta información, todos estos cambios, porque finalmente es un cambio en la normativa. Es un cambio de verdad, profundo de cómo se han venido haciendo las cosas a cómo se van a hacer. ¿Verdad? Ujú. Una de las, como dijimos ahora, el informe de la calidad del aire que se generaba era un informe histórico. Entonces, básicamente, hacían análisis y publican información ya de años pasados, pero para tomar decisiones, pues, no son útiles, ¿verdad? Son para saber qué pasó en aquel tiempo, pero no para tomar decisiones. Entonces, esa conexión, Ministerio de Salud, Instituto Meteorológico, universidades, pues es súper importante. Y saber que nosotros tenemos acceso a esos datos para poder generar más investigación del tema de calidad del aire, ¿verdad? Entonces, siempre hacer mediciones es bastante caro. Ujú. Y ha sido, digamos, como una de las limitaciones. Entonces, ya que ellos muestran apertura a usar este tipo de sensores baratos, bueno, baratos, y igual cada estación vale $10,000, o sea, son 5 millones de colones, pero comparado con 100,000 que varían las otras, pues sí es barato. Entonces, pero tenemos datos y tenemos modelaciones, entonces a mí sí me gustaría como mucho, ¿verdad? Buscar esa parte de investigación y poder ver todas esas información que hay, cómo la podemos usar para generar más investigación en el tema. Sí, No a mí sé, algo que me pareció muy interesante es el tema de cómo están haciendo esa modelación a partir de la ecuación, porque así ellos hacen ese pronóstico. sí, Entonces, indagar un poquito más de eso, realmente hacer mediciones para validar esa modelación, creo que es bastante interesante, porque al final, digamos, ellos sí te dicen, es un pronóstico. ¿Qué tan certero sea ese pronóstico?
Yo le iba a preguntar eso, pero al final se me fue y me fui por otro camino, pero Ujú. eso me Sí, yo, pareció muy interesante en el sentido de que son pronósticos, no sabemos a ujú, qué, con qué porcentaje de confianza podemos decir, ok, tenemos una erupción del volcán Poás. El pronóstico es que a Cartago va a llegar tanta concentración de material particulado y pues eso sería interesante poder validar esa modelación, ese pronóstico. Y obviamente ya tienen los datos de estación, ujú. entonces realmente ver cómo se comporta. Tomando en cuenta las condiciones ambientales, porque creo que es valioso también que las estaciones de calidad de aire estén asociadas con las estaciones meteorológicas, porque entonces sí tenemos la influencia directamente de la condición climática en el sitio donde se están haciendo las mediciones de esos contaminantes Sí, del aire. realmente yo pienso que lo que llevan está hecho bien, ¿verdad? Bueno, Esto, lo que escuchamos. Entonces, que sí se puede utilizar, digamos, como esa información, incluso, ¿verdad? Poder pensar en generar, digamos, eh, ese tipo de estaciones en otros puntos del país donde de verdad no haya nada de información y que uno pueda generar cuál es el comportamiento, ¿verdad? Del material particulado o de los gases en X ujú, puntos del país, donde haya, digamos, problemas específicos, ¿verdad? Y uno pueda utilizar esa información. Otra cosa que yo no pregunté, pero que se me quedó ahí, fue que él dijo que habían traído ¿cómo se definió, digamos, los valores, ¿verdad? Donde las variaciones para los colores. Dijo que lo habían tomado de la los EPA. de la EPA. Ujú, Ajá. Y entonces, que también eso debería tropicalizarse, o sea, que esos valores deberían ajustarse con base, digamos, a los datos, ¿verdad? Entonces, poder hacer como un análisis de cuáles son las variaciones y, ya sea para confirmar eso o para ajustar y decir, em, porque sí, digamos que si lo que viene de Londres o de Europa es mucho más estricto, ¿verdad? Nosotros aquí ujú. tenemos menos episodios, digamos, de contaminación y entonces sí habría que como que revisar eso. Pero bueno, eso es muy Sí, sí, importante. sí. A mí lo que me parece también interesante el tema de si las estaciones patrones, que como qué variables contemplan, porque él decía, ok, la deriva no cambia mucho, entonces se puede decir que las estaciones están funcionando bastante bien en sus mediciones porque la estación patrón funciona bien. Lo que hay que ver si esta estación patrón está ajustada a las condiciones del país, porque lo que entendí es que esas estaciones patrones las trajeron acá y básicamente las pusieron a la par de las estaciones que están ahorita funcionando y estuvieron haciendo mediciones las dos estaciones. Sí, pues básicamente eso es lo que corresponde, ¿verdad? Ujú. Hacerlo. Pero bueno, vamos a ver el estudio y ver qué podemos sacar de ahí. No Sí, creo que sé, la referencia es muy importante poder analizarlo. bueno, entonces, No sé si las ¿qué vas a decir de lo de la chicas. actividad? ¿Mm? No, lo de la actividad, voy a procurar subirla hoy o si no más tardar mañana para entregarse el miércoles. Estoy viendo la hora para ver si es a mediodía, antes de la clase o a medianoche. Creo que sería mejor a mediodía. Voy a tener la Mediodía. grabación. Ah, A mediodía, ok. Lo dejamos a mediodía. La actividad va a ser una serie de preguntitas y investigaciones que tienen que ser relacionados con la presentación que hizo don Daniel. Es muy probable que vayan a revisar el reglamento que él mencionó para ver qué dice ese reglamento, em, el tema de los criterios, porque es importante cumplir con los criterios para colocar estas estaciones. Él mencionó varios criterios relacionados con tema de seguridad, que ese es como el principal por el tema de no perder las estaciones, pero también mencionaba algunos criterios adicionales que sería bueno poder revisarlos para que tener en claro por qué es importante y que eso permite, digamos, como establecer un panorama de cuáles son otros posibles lugares se pueden colocar esas estaciones de medición de calidad de aire. Y algunas otras preguntillas más que les voy
les voy a colocar en la actividad de aprendizaje. Y está para entregarse el próximo miércoles a mediodía. Ujú. Bueno, jóvenes, no hay comentarios, no hay preguntas. Voy a parar la grabación. ¿No, no tienen preguntas, comentarios? Yes.